La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, ya está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Eduardo? Muy bien. ¿Estás contenta con las resoluciones de hoy de la Suprema Corte, no? Déjame decirte que sin lugar a dudas hoy es un día histórico y acompaño mucho de lo que has platicado en esta mesa. Me parece que para los contrapesos en México, más allá si te gusta o no este gobierno o gobiernos anteriores, siempre la trifurcación del poder, la división del poder en tres, siempre ayudará a México y a mientras tengamos este sistema, ¿no? Mientras tengamos tres poderes, queremos tres poderes vigorosos, activos, y cuando no hay acuerdos, el poder que le toca resolver es el judicial, y así lo dice la Constitución. Claro, y para eso están hechos, digamos, los poderes, para poder controlar uno al otro. A ver, poder ejecutivo es para ejecutar las leyes, poder legislativo para hacer las leyes. Hacer las leyes, y el judicial para cuando hay para hacer diferendos, el control, exacto, hay el control constitucional. Sí. Y yo creo que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un mensaje clarísimo sobre que más allá de las visiones ideológicas partidistas o del régimen en turno, Eduardo, lo que tiene que prevalecer en este gobierno y en los siguientes es lo que dice la Constitución. Más claro, digamos, más claro que lo que hoy pasó, escuchando a los ministros y a las ministras, nada. Fueron absolutamente, digamos, eficientes en poder transmitir un mensaje. Y déjame decirte, yo sé que muchísima gente no vio la transmisión de la Suprema Corte, pero habíamos más de 2,000 personas conectadas y muchas de ellas seguramente, porque además escribían y hay una intercomunicación. Lo estaba haciendo, Eduardo, en YouTube. Ajá, en vivo, en vivo la sesión, sí, claro, de la Corte en vivo. Y tú ves cómo esas personas pues, les ponían a los ministros lo que creían. Y evidentemente hoy... Que hay que decirlo, los ministros no están viendo YouTube. No, ellos están debatiendo. Ellos están en lo suyo, claro, y no van a estar viendo. Pleno. A ver, no es concurso de popularidad. Pero vale mucho la pena leer lo que dice la ciudadanía, más allá de los bots, más allá de los polarizados. Lo que dice la ciudadanía es importantísimo y yo creo que hoy, Eduardo, hay un gran antecedente para dos temas, no solamente para el plan B en la primera parte, sino para el plan B en su segunda parte, porque recordarás que en la segunda parte, digamos que no se pudo discutir, que incluso en diciembre se aprobó lo que hoy tiraron, digamos, los ministros de la Corte, se aprobó en diciembre, pero hace falta que los ministros debatan, deliberen sobre la segunda parte. En estricto sentido, tendría que correr con la misma lógica. ¿Qué es lo que hoy dijeron los ministros? Es el procedimiento parlamentario no se cumplió. No puede ser que tú tengas una equidad en la información, equidad en el debate, si no puedes ni siquiera leer los dictámenes o leer lo que se está discutiendo. Todo el mundo actuó por orden superior. Para levantar la mano. Supuestamente están para legislar y para votar a favor o en contra de lo que conocen, de lo que leyeron, claro, de lo que analizaron. No, ahí llegan como monigotes a levantar la mano, o monigotas, porque también hay muchas mujeres. A levantar la mano. Levantar la mano. Fíjate nada más, estamos hablando... Oye, perdón, te voy a interrumpir. Que la consejera jurídica de la presidencia se haya atrevido a decir que la Corte no tiene legitimidad porque no es electa por el pueblo. Estoy pensando que también capaz de que ella se plagió la tesis. Bueno, la Constitución, la legitimidad no te la da que te elija el pueblo. A la Corte, su legitimidad se la da de que los ministros son propuestos por el presidente, que es el titular del Poder Ejecutivo, y aprobados por el Senado de la República, que es el Poder Legislativo. Eso le da legitimidad, porque tanto el presidente como los senadores fueron electos por el pueblo. Oye, yo no conozco a la consejera. A la consejera, bueno, déjame, yo sí la conozco, sí. Claro, a ver, es que está haciendo no un tema, digamos, no un análisis legal, está fijando una posición política. Pero si va a alegar ante la Corte, que tenga más imaginación. Bueno, a ver, hubo otro todavía peor aún, ¿no? del gobierno federal que decía que los ministros de la Corte, si tiraban el plan B, iban a legislar y no les tocaba a los ministros legislar.
Y de verdad, pues que es una... Es que no está legislando. No, pero además es una ofensa a la inteligencia, porque justamente una de las obligaciones de la Corte es el control constitucional. Si los legisladores lo hacen mal, para eso está la Corte, para recoger, digamos, todo el tiradero que hagan en el Senado o en la Cámara de Diputados. Porque la Suprema Corte es un tribunal constitucional. Para eso, para hacer eso. control constitucional. Vienen dos temas, querido Eduardo, que a mí me parecen tan importantes como esto que se resolvió hoy y que seguramente, como tuvieron el mismo desaseo, digamos, el mismo tiempo sin reflexión, sin Están análisis. las 18 leyes que aprobó el Senado. Exacto. Oye, pero impugnen las 18. 20, de hecho son 20. Bueno, porque son de repente dos está viendo a uno constitucionales. de tus compañeros de partido. Ay, no, como esta sí nos gusta, no la vamos a impugnar. Bueno, déjame No, decirte. impugnen todo. Esto Porque que pasó. por una que no impugnen, están validando ustedes ese proceso. Esto que pasó hoy, Eduardo, va a tener un segundo tiempo y un tercer tiempo. Me refiero a lo mismo que se impugnó para la primera parte del plan B, se impugnó para la segunda parte del plan B y debería de tener este mismo resultado. Incluso una ley nueva, expidieron una ley general de medios de impugnación en materia Pero entonces electoral. tú estás diciendo que de otra vez la Suprema Tendrá que hacer lo mismo. Se van a estar sobre el procedimiento. Debería, porque fue igual de malo, digamos. Sí, porque hace rato lo que yo también dije, ya después tendrán ustedes, los de la oposición, dirán, sí, pero de estos 300 artículos, 200 van en contra de la Constitución. Entonces a la Corte ya tendrá que dictaminar sobre la constitucionalidad, Legalidad, constitucionalidad, de la claro. parte 1 y de la parte 2 del plan B. Y todavía hay un... Entonces, esto No, oye, para esto ya acabó la elección de No, junio del año que déjame entra. decirte, la Corte tiene un trabajal impresionante, porque después de la segunda parte del plan B, que también tendrán que resolver, que tiene el mismo desaseo de esta que hoy resolvieron, después viene efectivamente lo que nosotros llamamos el Viernes Negro para la democracia, que fue ese día que se salen los legisladores del Senado y se van a Xicoténcatl. Es el día que ustedes, los del PAN, PRI, PRD, Toman la tribuna, Exacto. impiden que pueda sesionar la Cámara. Exacto. Y los de Morena se pasan de listos, se van a la vieja Cámara. Ahí, Eduardo, se aprobaron, digamos, 20 modificaciones a 18 leyes y a 2 reformas constitucionales. Igual de un día para otro, nadie leyó nada. No, espérame, déjate un día para otro. En horas, en más, incluso yo saqué el promedio de cuánto se tardaron en modificar una ley y más o menos el promedio es de 12 minutos. Pues por eso es que no pueden leerlas, no pueden debatir, es muy complicado. Claramente vienen, digamos, para la Corte viene muchísimo trabajo porque habrán de resolver también todo el desaseo que se hizo en este viernes en la madrugada, ¿no? Mientras estaba la oposición tomando la Ustedes tribuna. dormidos ahí en sus... No, yo nunca me dormí. En su sleeping ahí en el... No, porque déjame decirte que además, cuando se salen los senadores, digamos, del partido oficial, ¿no? Y se van a Xicoténcatl, yo de verdad pensé que iban a tardar muchísimo tiempo. O sea, me refiero a esa madrugada, al otro día, la mañana. No, les era un ratito. Y lo peor, no se ponían de acuerdo ni cuántos había ahí dentro. Porque no tenían quórum. Ahora, déjame, algo que es impresionante es, sí tienen los votos, Eduardo. O sea, sí tienen más de la mitad de los votos para modificar las leyes que quieran. No entiendo por qué lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron mal? Para complacer al patrón. Pero déjame, a ver... Para complacer el patrón. Se iba a acabar el periodo de sesiones y el patroncito quiere que apruébenlo como de lugar. Pero a ver, Eduardo, la verdad es que el pueblo de México sí les dio más de la mitad de los votos. ¿Por qué si tienes más de la mitad de los Hace votos las no cosas lo haces mal? bien? Exacto. Porque mira, porque no hay... La verdad es que yo creo que tanto Ignacio Mier, el líder de los diputados de Morena, expriista, que votó a favor del Fobaproa, por ejemplo, Nachito Mier, como Alejandro Armenta. Sí, o Monreal, que es el coordinador. No, Monreal ni que no pele. Armenta, que es el presidente, quisieron quedar tan bien con el patrón que no se pusieron a pensar en las consecuencias. O sea, cuando actúas como perro faldero, no piensas, pues, nomás ladras. Yo creo que hoy, por eso este día es un día histórico, porque hoy todos los legisladores, me refiero a los del partido oficial y los de la oposición, tienen un mensaje clarísimo.
se tiene que analizar, se tiene que debatir y se tiene que resolver a favor de México. Y las mayorías tendrán que mandar como han mandado A siempre, ver, Morena, pero no haciéndolo mal. Morena tienen que volver a presentar la iniciativa hasta el próximo periodo de sesiones. Sí, claro, sí. Hasta septiembre. Sí, Entonces, y ahí lo tendrán que hacer bien. sí. Y después, Pero espérame, hablando de las leyes, las constitucionales, esas, o sea, No, la esas- destrucción del INE no pasa porque no No van pasa. a tener las 2/3 partes. bien, ahora que quede claro, si la Suprema Corte hubiera votado en contra, que hoy votó a favor del Sí. dictamen, 9-2. bueno, si hubiera votado en contra, también apoyar a la Suprema Corte, porque no es de cuando votan porque me gusta. Ah, no, a ver, Saldívar Mensajes es el regresando. mejor ejemplo.